Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva, muy buenos días. Esperamos que vengan con toda esa fuerza, esa voluntad de escuchar la palabra de Dios, y sabemos que hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque todos sabemos qué es lo que se celebra, se festeja. Los demás celebran, pero nosotros festejamos. ¿Sí sabían qué es lo que se celebra hoy? Escucho voces. ¿Qué se celebra hoy? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nadie sabe la fecha exacta, pero todo mundo, todo mundo, o la mayoría del mundo, celebra hoy en domingo de resurrección, pues válgase la expresión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un gran día, es domingo de resurrección, y todos sabemos, ¿verdad?, cómo el Señor preparó ese tiempo. Todo es controlado por el Señor. El Señor sabía sus tiempos, el Señor sabía cómo y cuándo iba a morir, sabía cómo iba a caminar en este mundo. Es desde el momento que llegó y se hizo hombre aquí en la tierra y convivió como hombre aquí con la humanidad. Él sabía que él traía una misión muy profunda, y él no se fue hasta que cumplió con esa misión. O sea, él llevó el tiempo, usó el tiempo necesario. Todos lo sabemos desde su nacimiento, cómo el Señor fue creciendo. Hubo un tiempo en que no supimos de él, pero los estudiosos dicen la forma como él vivió, ¿verdad? Pero a fines de cuentas, él nada más necesitó de 3 años y medio. 3 años y medio para precisamente preparar a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos los que lo seguían, para que llevasen al mundo la palabra de Dios que el día de hoy conocemos como el Santo Evangelio. Él sabía su tiempo. Él sabía el tiempo de nacer y el tiempo de morir. ¿Sí? Pero realmente yo estaba preparando otro tema y no quise dejar pasar esto que les estoy comentando, porque es un gran día para toda la humanidad, para nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, los que creemos en su palabra, porque sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro único Dios y nuestro Dios verdadero. No podemos pasar desapercibido esto. Pero yo tengo un tema que va precisamente relacionado con el tiempo, ¿sí? Va relacionado con el tiempo. Fíjense que el Señor Jesús, ya lo decía yo, Él tenía sus tiempos. Nomás voy a mencionar un verso. Si quieren no lo busquen. Está en Mateo 23, 37, pero si quieren buscarlo, pues lo pueden buscar. En Mateo 23, 37, es precisamente cuando el Señor llegó a Jerusalén. ¿Sabían cómo llegó? La forma como llegó, ¿verdad? Pidió un pollino, llegó con un pollino, llegó a Jerusalén. Todos lo festejaban, ¿verdad? Desde el domingo pasado, Domingo de Ramos. Él llegó ahí, ¿sí? Y fíjense lo que hizo el Señor en el verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos? Debajo de las alas no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. El Señor se lo advirtió a su pueblo, la forma cómo iban a hacer las cosas. Todos sabemos que hoy ese pueblo donde el Señor nació, donde el Señor escogió, que es Israel, hoy está viviendo tiempos difíciles. Y todo está escrito. Si nos ponemos a leer Apocalipsis, ahí encontramos muchas cosas. Pero no me quiero meter mucho en este tema, perdónenme. Pero vemos cómo precisamente los tiempos del Señor son sus tiempos. ¿Sí? Son sus tiempos. Y no los podemos cambiar nosotros. Nosotros no somos nadie para cambiar los tiempos del Señor.
¿sí? Vayamos a Eclesiastés 3:1. ¿Ya lo tenemos? Lo voy a leer. Está un poquito, bueno, voy a leer una parte. Dice, todo tiene su tiempo, 3:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Les pido que nos paremos y oremos y le pidamos al Señor que nos dé esa luz, que nos dé ese entendimiento y sobre todo esa retención de palabra. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que hoy en esta hermosa mañana me permites estar aquí ante tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Yo te pido, Dios, que esta palabra sea dirigida por ti. Que nada más uses mis labios, Señor. Que tú seas el que nos dé la dirección, el que nos muestres el camino que debemos de seguir en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Señor. Yo te lo pido, Padre, te lo pido que nos des esa luz, que nos des ese entendimiento, Señor, que abra sus mentes de tu iglesia, que reciban esta santa palabra, Señor, que la reciban y la lleven en lo más profundo de su corazón. Yo te pido, Padre, que me des la dirección, que seas tú el que le hable a tu pueblo. Yo te doy gracias por medio del Espíritu Santo que me permites estar esta hermosa mañana aquí llevando ese mensaje de vida. Te doy gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias. Te pido que tu pueblo, Señor, no se vaya como llegó, que se vaya lleno de esa llenura del Espíritu Santo que solamente tú nos puedes dar a todo y cada uno de nosotros, si es que así lo queremos, si es que así lo aceptemos, que el día de hoy abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente y estemos receptivos a lo que tú nos dices, Señor, y nos lo llevemos precisamente para saber qué es el tiempo que nos espera, Señor, qué es ese tiempo que nosotros necesitamos para poder estar contigo, para poder aceptar que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Dios verdadero. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre, sobre todo nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sentémonos, por favor. Perdón, ya le dieron la bienvenida. ¿Es usted nueva en la palabra de Dios o ya? No, yo venía abajo. Bueno, aquí mismo. Ah, qué bien. Aquí es bienvenida a la casa del Señor. ¿Cómo se le dice? Bienvenida a la casa del Señor. Pues bien, fíjense que Salomón fue el autor de este libro de Eclesiastés, conocido precisamente por mucha gente como el predicador. El predicador. Aquí nos explica cómo todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Aquí no hay quien pueda pasar un poco más o un poco menos. Todo tiene su tiempo. Salomón fue un rey que gozó de todos los privilegios de Dios, todos lo sabemos, ¿no? Él gozó de todo. El Señor le dio, válgase la expresión, a lo mejor algunos podríamos decir, le dio hasta de más. Le dio hasta de más a Salomón, ¿sí?
Pero fíjense que también tuvo en esa época, sí, tuvo tiempos malos. Tuvo muchos tiempos malos. Pasó por cosas muy difíciles. Y precisamente ¿por qué las tuvo que pasar? Porque él se juntó con personas equivocadas. Él se juntó con personas equivocadas. Esto ya lo sabíamos. Bueno, ya lo sabía Salomón. El Señor ya lo había predicho, lo que iba a suceder en su vida, cómo iba a pasar en su vida, así como en cada uno de nosotros. Salomón sabe, el Señor sabe nuestros tiempos, sabe el tiempo tuyo, el tuyo, el tuyo y el de todos. Sabe qué estás pensando, sabe qué vas a hacer hoy, sabe qué vas a hacer mañana, ¿sí? El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tus buenos deseos como tus malos deseos. O sea que aquí nosotros no podemos decir, es que, ¿qué? A lo mejor a ustedes yo los puedo engañar. O entre nosotros nos podemos engañar. Pero hay alguien que no podemos engañar. Es a nuestro Padre Celestial. ¿Por medio de qué? Sí, lo sabemos. Por medio de nuestra conciencia, hermanos. Nosotros de alguna manera, hay veces que nuestra mente se revela y no nos deja vivir en paz. Cuando nosotros cometemos algún acto, alguna situación negativa, nuestra mente empieza a protestar. Nuestra mente empieza a reclamarnos, ¿sí? Y eso es lo que le estaba pasando a Salomón. Fíjense que cuando el creyente se junta con personas que no van a aportar nada a su fe, sino al contrario. A veces cuando vivimos en este mundo y nosotros no podemos excluirnos de nada ni de nadie. Nosotros estamos viviendo en este mundo. Pero dice la palabra del Señor que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso sí lo debemos de llevar muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Fíjense que todo eso es lo que... Esto puede llegar precisamente cuando alguien llega y te manipula, te maneja, te usa. Pero fíjate que no es así. Yo al menos en lo personal me atrevo a decir que nadie induce a nadie. Uno va por su propia voluntad. Ahorita estaba yo leyendo, se vino a mi mente, estaba yo ya sentado atrás, lo que decía Pablo: hago lo que no quiero hacer. Mi mente me dice haz esto y yo hago lo contrario. Y Pablo lo dice bien claro, ¿verdad? Dice que la ley es correcta y es perfecta. Dice porque desde que yo conocí la ley me di cuenta del pecado que mora en mí. Muchas veces quiero hacer cosas buenas, pero mi carne es la que me jala a pensamientos negativos, actitudes negativas, a la forma de comportarme siempre negativa. Hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, ¿sí? Y ese párrafo lo estuve leyendo, son varios versículos, ¿sí? Donde termina dándose cuenta que la ley es buena, ¿sí? Porque la ley me hace recordar, o es como un freno, ¿sí? Porque decía Pablo, cuando yo no conocía la ley, cometía errores, y hoy que conozco ya sé qué es el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? Dios nos crea de una manera hermosa, ¿sí? De una manera limpia, pero al paso del tiempo, ¿qué es lo que hacemos en nuestras vidas? Nos vamos a veces por caminos equivocados, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que Salomón fue un hombre precisamente, pues, muy prosperado. Salomón, ya lo decía yo, él recibió grandes cosas de Dios. No sé si ustedes han leído más adelante que el Señor le decía: dime lo que quieres, te voy a dar lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón al Señor? Que le diera sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Hemos leído su palabra, ¿verdad? Como cuando se le presentó un caso difícil de dos mujeres, de sus niños, sí lo han leído, ¿verdad? Un caso difícil donde una mujer peleaba, eran mujeres, pues la palabra lo dice, ¿no? Ligeras, por decir
por no decir otras palabras. Entonces vivían juntas y las dos tenían a su bebé. Entonces, como llegaban en estado etílico, para no decir otras palabras, ¿sí? Hubo quien aplastó a su niño y lo mató. Sin en cambio, ¿qué sucedió, verdad? Cuando despiertan, pues el otro niño estaba vivo, pero uno ya estaba muerto. Entonces fueron ante Salomón, ¿verdad? Porque él era el que decidía qué hacer las cosas. Y fueron ante Salomón, y entonces esta persona que mató a su hijo, válgase la expresión, lo oprimió y se murió el niño, reclamaba el otro niño: no, este es el mío. Y la otra: no, pues este es mío, ¿verdad? Sí lo saben todo eso, ¿verdad? Sí lo han leído. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Fíjense, ahí es donde entró la sabiduría del Señor hacia Salomón, y es lo que nosotros debemos de retomar hacia nosotros. Antes de tomar una decisión, vamos a pedir al Señor dirección, vamos a pedir al Señor sabiduría. ¿Qué hizo Salomón? Agarró y pidió una espada, ¿verdad? Y dice: bueno, pues si dices que es tuyo y tú dices que es tuyo, partámoslo en dos, ¿no? Y se van a llevar la mitad cada quien. La verdadera madre, ¿qué dijo? No, mejor que se lo lleve ella. Pues ¿sabes qué? Este hijo es tuyo. Porque la madre no iba a permitir que mataran a su hijo, ¿verdad? Y dijo Salomón: este hijo es tuyo. Fíjense la sabiduría que tenía Salomón. Salomón fue un hombre tremendo, tuvo tantas cosas que verdaderamente, si nos ponemos a leer todo ese libro de Eclesiastés y tantas cosas que él hizo, ¿verdad? ¿Cómo Dios le dio tantas cosas? Pero fíjense que también, si nos damos cuenta, su corazón fue llevado por la idolatría. ¿Por qué? Porque él tenía todo, hermanos. Él tenía todo. Él no le faltaba nada. Y pues se juntó precisamente con mujeres, ¿verdad? Que para tenerlas contentas les construyó templos. Y templos a la idolatría. Tanto en Jerusalén como alrededor de Jerusalén. O sea, él se desvió de esa vida recta, de esa vida perfecta que él pudo haber llevado, porque tenía todo, no le faltaba nada. Sin en cambio se juntó, todos lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Tuvo muchas mujeres, pero entre ellas tantas mujeres que lo hicieron caer en la idolatría. En todas partes les construyó templos, les construyó altares, hizo muchas cosas. Fíjense que dice la Biblia que él terminó desviándose. Pero ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué le pasó a Salomón al paso del tiempo? Al paso de que él mismo fue destruyendo su vida. Desde ese inicio en que el Señor le dio la oportunidad de caminar, de crecer, de obtener todo, porque era todo. Era inmensa su riqueza que era incontable, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Él empezó a buscar algo muy importante para su vida. Le costó mucho trabajo y nunca lo encontró. ¿Saben ustedes qué es lo que Salomón buscaba? No lo sabían. Salomón buscaba la felicidad. La buscó en todo lo habido y por haber. En el alcohol, en las mujeres, en sus riquezas, en hacer y deshacer, pero nunca encontró eso que es tan valioso como para todos nosotros: la felicidad. La felicidad no la encontró Salomón. Hermanos, el día de hoy yo les pregunto, si nos damos cuenta que hay cosas que nosotros no podemos entender, y hay cosas tristes que le puede pasar a una persona, y más cuando conoce la palabra de Dios. Más cuando conoce la palabra de Dios. Porque nosotros como seres humanos, los padres, pues procrean un hijo, ¿verdad?
tienen un hijo, pero no saben o no sabemos qué caminos va a tomar ese hijo. No sabemos su destino de ese hijo. No sabemos sus tiempos de ese hijo. No sabemos qué es lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos damos cuenta como hijos, yo voy a hablar como hijos, nacemos, crecemos, ¿verdad? Y empezamos a veces a caminar por caminos equivocados. Por mucho que nuestros padres nos quieran guiar, por mucho que nuestros padres nos den una dirección, nosotros a veces buscamos caminos equivocados. A veces pasamos por cosas que no debimos quizás de haber pasado, pero las vivimos, fíjense. ¿Qué es lo que pasa? En otras palabras, lo que hacemos es que nos dedicamos, ¿sí? Que nos dedicamos a buscar, a pasar el tiempo, ¿sí? Y a veces hasta desperdiciarlo, a perder ese tiempo. ¿Y sabían ustedes que todo ese tiempo que nosotros pasamos en nuestras vidas es un tiempo que jamás se va a recuperar? ¿Lo sabían? El tiempo, ayer fue ayer, hoy es hoy y mañana es mañana. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en nuestras vidas? Aquí Salomón nos decía bien claro y nos lo dice en todo, ¿sí? Dice, por decir algo, ahorita veo el versículo 5 donde dice, es tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad, en este caso los que Dios nos dio la dicha de ser padres, de poder apapachar a nuestros hijos, de poder disfrutarlos, de poder verlos crecer desde el momento en cuando están, desde que vienen del vientre de su madre? Sin en cambio, a veces nos justificamos, ¿sí? A veces el hombre se justifica y dice, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a preparar, estoy pensando en cosas materiales, hermanos. Yo en mi caso lo viví y mi familia lo sabe, ¿sí? Vi crecer a mis hijos, pero desde lejos. Hay tiempo de nacer y tiempo de crecer. Hay tiempo de morir y tiempo de plantar. Entonces, a veces aquellos que ya fuimos padres y que ya somos hasta el día de hoy abuelos, a lo mejor hasta ya hay nietos y bisnietos, y a veces todavía el día de hoy no sabemos entender qué es el tiempo, cómo manejar el tiempo en nuestras vidas, cómo desperdiciamos tantos años de nuestras vidas, a veces por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento. Lo que vivió Salomón, ¿sí? Tenía todo y se desvió. Entonces el ser humano de alguna manera lleva esa forma de vida. Y lo malo es que el tiempo ya no regresa, hermanos. El tiempo ya no regresa. ¿Sí? Son cosas que nos dicen muy claro el verso 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Sí? Tenemos todo el tiempo del mundo de amar, y en este caso yo me refiero como padres a nuestros hijos, de amarlos, de verlos crecer, de disfrutarlos, de estar con ellos. Y el ser humano, por esa lucha de la sobrevivencia, a veces nos desviamos. Me cuento entre ellos, nos desviamos. Yo en lo personal, según yo, por querer darles a mis hijos lo necesario, por querer ver que ellos tuviesen dónde vivir, qué vestir, estudiar, casa, comida, todo, desperdicié mucho tiempo. Y el ser humano así somos. Fíjense que hay personas cuando dicen, tengo tiempo para todo tengo tiempo, pero no tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para Dios, porque nuestra ambición,
a veces justificada, porque yo a veces me justifico y todavía el día de hoy me sigo justificando. ¿Sí? Y yo estoy en una situación difícil ahorita, porque no sé qué va a pasar de mi vida después del miércoles. ¿Sí? Pero yo estoy pensando, ahora sí, no sé si Salomón lo haría, ¿verdad? En repartir o qué hacer con lo que tengo. Desperdiciando el tiempo a veces inútilmente, hermanos. ¿Por qué es inútilmente? Porque solamente Dios sabe los tiempos. Solo Dios sabe cómo repartir nuestro tiempo. Solo Dios sabe qué es lo que voy a hacer, o cómo va a distribuir. Y Él lo va a hacer. Pero yo me estoy preocupando por eso. Hace un momento yo les decía antes de iniciar la prédica, ¿sí? Me he visto en estos días pues confuso, confundido, esa es la verdad, ¿sí? Y la verdad no es para menos, no es para menos, pero tampoco es justificable. Yo no me puedo justificar, el día de hoy yo no me puedo justificar, si no me puedo justificar ante ustedes, mucho menos ante Dios. Yo hace rato le estaba pidiendo a Dios, me puse a orar y le dije, Señor, dame dirección. Esta palabra es tuya, esta palabra no es mía, Señor. Dame la dirección. Ubícame qué es lo que debo decirle a tu pueblo. Fíjense que no le damos tiempo a Dios. Y a veces nos enfocamos en otras cosas que aparentemente nosotros decimos, vale la pena. Pero volvamos a lo del tiempo. Fíjense que cuando uno se expresa de esa manera, es porque no le damos la importancia a tantas cosas que a fines de cuentas te benefician. ¿Sí? Hermano, yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con tu tiempo? ¿Estás de acuerdo que tu tiempo es manejado por el tiempo de Dios? Más bien, que Dios ha puesto esa dirección en tu vida. Dice la palabra de Dios que no se mueve la hoja sin la voluntad de Dios. Que los vientos no se mueven sin la voluntad de Dios. Y así es nuestra vida. Nosotros no podemos dar un paso si no es la voluntad de Dios. No puedo hacer algo si no es la voluntad de Dios. Aquí la iglesia lo sabe que yo he pasado operaciones difíciles y Dios me ha dado la oportunidad de volver a caminar. Cuando ya los médicos decían que no iba a poder caminar. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tenemos que vivir? Fíjense, si te pones a trabajar, bien puedes tener muchas cosas. Pero nada más recuerda que el tiempo de Dios no se va a recuperar. El tiempo de Dios es completamente exacto, hermanos, exacto. Alguna vez yo escuché a una persona que decía, alguien tuvo por ahí un accidente y una persona murió. Y su familiar pues estaba ahí en el Ministerio Público, ¿verdad? Pues reclamando lo que hacemos, lo que puede ser, ¿no? La muerte de su familiar. Pero yo escuché que esta persona le dijo al que había participado en ese accidente, le dijo, mira, yo estoy aquí porque es mi necesidad o mi obligación venir a ver qué pasó con lo de su familiar, ¿verdad? A reclamar, válgase la expresión, lo de ese accidente. Dice, pero ¿sabes qué? Y esa persona era cristiana, yo quiero creer que era cristiana. Dice, ¿sabes qué? Nada más te voy a decir una cosa. Todos nos salvamos del rayo, pero de la raya, nadie. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta aquí. Tu tiempo es hasta aquí y hasta aquí llegó tu tiempo. Fíjense, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros nos pusiéramos a pensar cuántos días tengo de vida? Lo he estado pensando, hermanos, me atrevo a denunciar mi mente. El Señor, ¿hasta cuándo me va a dar vida? ¿Hasta el miércoles? ¿O me va a seguir dando más vida?
¿Cuántos días me dará más de vida el Señor? ¿Un mes? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? No lo sé. Y si en cambio a veces desperdiciamos, válgase la expresión, nuestro tiempo en pensar ese tipo de cosas. Lo que sí nos debe de quedar claro es que el Señor, ¿sí?, bien claro, no nos da esa información, hermano. Fíjense, eso nos debe de quedar bien claro en nuestra mente. El Señor no nos da esa información. Él sabe todo el tiempo. Sabe nuestro tiempo de nacer, nuestro tiempo de crecer, nuestro tiempo de morir. Ya lo estaba yo leyendo ahorita lo que decía Salomón, ¿verdad? Pero la mera verdad, no sabemos nosotros. Él no nos puede permitir que yo diga, yo el miércoles, si Dios me da vida y voy con voluntad, voy con fe, porque voy entregado al Señor. Que diga el Señor, hasta aquí. No lo sé. Imagínense, si yo supiese que tal día me voy a morir, ¿qué sería de mí? O de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Eso Dios no nos lo permite. Solamente el Señor, ¿sí? Solamente el Señor es el que sabe. Él puede dar una revelación, ¿sí? Él nos puede dar una revelación, pero como hay casos en la historia, o sea, Él no puede darnos directamente a nosotros, tú vas a vivir tantos días, tú vas a vivir esto, tú no lo vas a vivir, ¿sí? Ya lo decíamos en el mensaje pasado que prediqué, se han de acordar que prediqué la vida de Ezequías, ¿verdad? Cuando llega el profeta Elías y le dice, vas a morir. Dice, vas a morir. Entonces Ezequías se queda así, ¿no? Imagínense que ahorita el Señor me revelara y me dijera, vas a morir. O me mandara un profeta, ¿no? Y dijera, vas, pero un verdadero profeta, no los falsos de hoy, ¿verdad? Y dijera, vas a morir. Fíjense, Ezequías fue un hombre entregado al Señor, un hombre que se entregó en cuerpo y alma al Señor. Ya lo prediqué la vez pasada, ya lo expliqué claramente cómo fue su vida de Ezequías. Un joven que a los 25 años llegó al reino, a reinar, ¿verdad? Su padre le heredó el reino de Jerusalén. Sí, muy joven, y él se entregó al Señor. Él destruyó templos de los Baales, destruyó los templos de su padre porque era adorador de ídolos y destruyó tantas cosas y se entregó de lleno al Señor. O sea, él era un hombre que dijéramos, ¿verdad? Porque se habla que era un hombre todavía joven, valga la expresión, cuando Elías fue y le dijo que ibas a morir. Entonces, imagínense, él agarra y le ruega al Señor. Dice que dobla rodillas y le dice al Señor, Señor, yo siempre he estado delante de ti. Señor, yo he cumplido, yo te adoro, te he levantado, te he predicado sobre ti. Bueno, le dice todo, ¿verdad? Y fíjense que cuando Elías iba saliendo, el Señor le revela. Y le dice, regresa y dile que va a vivir un tiempo más. Sí lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dio? 15 años. 15 años. Regresa Elías y le dice, vas a tener 15 años de tu vida, más de vida. Arregla tu casa. Fíjense, no son cosas maravillosas, pero solamente el Señor lo sabe. ¿Qué fue lo que le decía? Arregla tu casa porque vas a morir. El día de hoy yo me atrevo a decir que no conozco a una persona, fíjense, que puede decir, ¿cuánto tiempo te falta para morir? Nadie nos puede decir. Todos sabemos cuánto tiempo hemos vivido, pero permítanme decirles que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Precisamente les decía yo hace un momento, y pongo como ejemplo a Ezequías, ¿no? Arregla tu casa. Arregla tu casa. Cuando uno está en esos momentos difíciles y dice uno, Señor, heme aquí, créanmelo,
Yo en lo personal se los digo. Yo a diario me pongo a orar porque ya no duermo. A diario le digo al Señor, aquí estoy. En el momento que tú digas, Padre mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me siento bien. Me siento satisfecho conmigo mismo. Si bien es cierto, no me siento satisfecho en tanto tiempo que desperdicié en mi vida, tanto tiempo que perdí en mi vida, ya lo decía yo hace un momento, en no poder disfrutar a esos hijos, en no poder disfrutar a esos nietos, es más, creo que ya hay hasta bisnietos y hay bisnietos que hasta ni conozco. ¿Sí? No saber arreglar mi casa, no saber organizar mi casa. Y eso es cuando nos llega ya en el último momento, en los últimos tiempos, en los últimos momentos es cuando todos queremos arreglar las cosas. Es que cuando yo me estoy preocupando por esto, me estoy preocupando por el otro, me estoy preocupando por aquello, me estoy preocupando por tantas cosas que lo que debería de preocuparme es precisamente y saber que el Señor nos tiene a todos y cada uno de nosotros algo preparado. Y saber que nosotros, como promesa del Señor, porque son promesas del Señor, Él nos promete una vida eterna. Él nos dice que esta vida es pasajera. De acuerdo a su palabra, dice que este tiempo es como la flor del campo. Crece y en la tarde se marchita. Y así somos nosotros. Nacemos, crecemos. El tiempo solo Dios lo sabe. Hay quienes jóvenes, medios jóvenes, más ancianos, más ancianos. Entonces a veces nos ponemos en esas cosas y es cuando uno dice, Señor, ya me decía yo lo que estaba yo leyendo, lo que dice Pablo, pienso una cosa y digo otra, quiero hacer esto y hago lo contrario, porque la carne me dicta hacer cosas que no debo de hacer. ¿Sí? Porque lo que yo debo de hacer es lo que tú has puesto en mi corazón, lo que traigo dentro de mi corazón. Es tu conocimiento, tu sabiduría, tu amor, Señor. Y si en cambio no lo sabemos, fíjense, no lo sabemos. Ya les decía yo, nosotros no tenemos nada que nos indique cuánto tenemos de vida. ¿Se imaginan si alguno de los que estamos aquí no termináramos este año? Y perdón por el atrevimiento de decir de algunos que estamos aquí, no terminemos esta semana. No lo sabemos. Lo que sí debemos saber, lo que les decía yo ahorita, nosotros tenemos una promesa. Y es donde nos debemos de agarrar, que el Señor nos promete esa vida eterna. Yo lo creo. ¿Ustedes lo creen? Yo lo creo. Así es que la vida y el tiempo le pertenece al Señor. Nadie sabe. Todos debemos de estar conscientes. Lo que el Señor nos enseña es buscar precisamente el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, no os preocupéis qué beberéis o qué comeréis. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás va a llegar por añadidura. Debemos de aprender, aquellos que todavía están jóvenes, aprendan a disfrutar ese regalo tan valioso que el Señor nos da, que se llama vida. Aprendan a disfrutar de ese tiempo que Dios nos regala. Aprendan, de veras. Porque yo lo decía, ¿cuántas veces vivimos cosas que pudimos haberlas modificado y no lo hicimos? Porque siempre el ser humano por naturaleza es egoísta. Primero yo, y luego yo, y siempre yo. Y lo demás vendrá después. Y no nos sabemos que eso que ya pasó, no lo vamos a recuperar. En nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, eso ya quedó atrás. Dice la palabra de Dios, vive el día de hoy como si fuera el último día de tu vida. Vívelo el día de hoy. Porque el ayer ya pasó. El hoy, el presente aquí está. Y el mañana es incierto. Porque no sabes lo que vas a vivir. No sabes qué va a suceder mañana. No sabes.
Hay tiempos peligrosos. La Biblia dice que los tiempos finales serán tiempos de guerra, tiempos peligrosos, y los estamos viviendo. De veras que los estamos viviendo. Rumores de guerra, tantas cosas que se están viviendo, hermanos. Pero a veces lo que no hacemos es precisamente buscar esa palabra de Dios, buscar esa dirección de Dios. Nosotros no tenemos que buscar en otros lados la información. La información está aquí está la información. Si nosotros nos pusiéramos verdaderamente a escudriñar la palabra del Señor como debería de ser, y no me refiero a horas enteras, no, hermanos, con que le dediquemos una horita de nuestro tiempo a la palabra de Dios, vamos a entender tantas cosas, porque la Biblia por sí sola se contesta. La Biblia nos da la palabra de Dios, Él mismo nos da la respuesta en la Biblia. Fíjense que vayamos a Daniel 2:21. Daniel. Daniel, por si no lo saben, fue un hombre que el Señor también le dio mucha sabiduría. Él predijo los sueños, predijo muchas cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan a quién le predijo su sueño? ¿Cómo? Ay, se me trabó ahorita la lengua. Ay, perdón, Dios. Bueno, repítelo. Nabucodonosor. Ok. Fíjense que el Señor le daba las señales del tiempo. Ahorita esos tiempos estamos viviendo, Daniel los predijo. En Daniel 2:21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Fíjense que aquí podemos ver quién es el que controla la vida de los seres humanos. ¿Quién es, hermanos? Aquí Daniel nos lo está diciendo bien claro. ¿Quién es el que controla la vida? Y nuestra vida en general. Él es el que controla los tiempos. Él es el que controla las edades. Si nos pusiéramos a leer el libro de Daniel, fíjense que tanta profecía que tiene Daniel es tan importante, de veras, de veras. Yo ahorita ahora sí que en estos últimos tiempos de mi vida, en esta época de mi vida, ahora cuando me pongo a leer la Biblia y encuentro versos, o me estoy poniendo a leer un capítulo en especial y me profundizo en él, no, es muy profundo. De veras, muy profundo. Cuando de veras te entregas y te metes en esa palabra de Dios, sientes una transformación, sientes un cambio, sientes como que el Señor te está diciendo: aquí esta es la realidad de la vida, esta es la situación que tú estás viviendo. Tú debes de caminar por este lado, debes de dedicarte a cosas buenas. Ya olvídate del pasado. El tiempo ya pasó. Vendrán tiempos mejores. En Mateo 16:13, ¿qué nos dice? A ver, alguien ayúdeme. A ver, Adri, usted es la buena. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, 16:13. Bueno, lo voy a buscar porque si no tengo que entender aquí. Mateo 16:13, ¿me lo repites, por favor? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sí, síguele hasta el 17, por favor. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo:
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense, nadie sabía. ¿Quién se lo reveló, Pedro? Dice, ¿quién dicen los hombres que es? Ahora sí, perdón. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, pues algunos decían, ya lo estábamos escuchando, ¿verdad? Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces fue cuando le respondió Pedro, ¿sí? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el Señor, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? O sea, el tiempo, las edades, el conocimiento, todo está en la mente de Dios. Aquí entra como cuando Él le reprochó a los escribas y a los fariseos, cuando les llamó hipócritas. Sí recuerdan, ¿verdad? Cuando ellos decían que conocían los tiempos, ¿sí? Que cuando conocían los tiempos de caminar, ellos decían tiempos de sembrar de acuerdo a la época, de acuerdo, y creo que todavía en estas épocas no muy lejanas, si nosotros nos remontamos a los pueblos, ¿sí? En los pueblitos, muchas veces vamos a un pueblo y el señor, el viejito, el anciano de ahí, oiga, ¿cómo a qué hora serán? Él no voltea a ver el reloj. ¿Cómo le hacen los viejitos en los pueblos? ¿Qué voltean a ver? Voltean a ver el sol. Y es lo que el Señor le reclamaba. ¿Cómo es posible que sepan los tiempos de sembrar, los tiempos de cosechar y no saben los tiempos de Dios? Y les dijo hipócritas, ¿verdad? Por eso fíjese que cuando dice el Señor que nosotros debemos de caminar bajo su tiempo, no bajo los tiempos nuestros. Nosotros debemos de caminar bajo los tiempos del Señor. Porque la gente y cualquiera de nosotros somos incapaces de interpretar y discernir precisamente las señales del tiempo. Nadie va a saber. Así como puedes, lo hemos visto en estos últimos días aquí, precisamente donde vivimos. ¿Qué es lo que sucede? De repente viste el sol, al ratito aparece la nube y está la lluvia. Son los tiempos de Dios. Y de repente se quita la lluvia y otra vez salió el sol. De repente hace mucho frío. Y de repente hace mucho aire. A lo mejor ustedes como jóvenes no lo perciben, pero aquellos de mi edad sí lo percibimos cuando hace frío. De repente, ay, creo que va a llover. Pero no es porque esté percibiendo el tiempo, sino que mi cuerpo empieza a sentir los estragos del tiempo. Ahora sí valga la expresión, ¿verdad? Ay, tengo mucho frío. Pues sí, viene el mal tiempo, ¿verdad? Fíjense que en Juan 2:1 al 4, ¿qué nos dice? Adelantito está Juan. La palabra de Dios dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Fíjense, si se acuerdan las bodas de Caná, ¿verdad? En Galilea. ¿Qué le contestó a su madre? Cuando su madre agarra y le pregunta: ya no hay vino. Dice: ya no hay vino. Y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahí, aún
no ha venido mi hora. O sea, que aún no ha venido, no hay tiempo, no ha venido su tiempo. Él sabía cuándo era el tiempo. Él sabía cuándo era, cuando Él iba a hacer las cosas. Él sabía el tiempo, el que Él iba a empezar precisamente, cómo iba a caminar. En Juan mismo, busquemos 7, en el verso 7. En el capítulo 7, perdón. Adelante, la palabra de Dios dice, del 3 al 6. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Ok. Fíjense, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él empezó su obra, ni su propia familia le creía. Ni su propia familia. Aquí está bien claro cuando sus hermanos le decían: vete a Judea, para que también todos los que te sigan vean tus obras, para que vean lo que estás haciendo. Porque inclusive lo cuestionaban, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. O sea, les daban a entender: sal al mundo, sal a predicar, sal a decir que tú eres el Salvador. Ve y diles que tú eres el Salvador. Manifiéstate a ese mundo. ¿Saben por qué le decían sus hermanos? Porque ni ellos mismos le creían. Ellos mismos dudaban. ¿Saben ustedes? Bueno, de antemano sabemos que nuestro Señor Jesús tuvo más hermanos, ¿verdad? Ni ellos mismos creían. No, pues, ¿tú qué puedes saber? A veces entre nosotros como familiares, como hermanos de sangre, ¿sí? A veces dudamos de la capacidad de unos de los otros. Entre los hermanos a veces puede haber alguien que tenga un poquito más de sapiencia, dirían por ahí, ¿verdad? Y el que pues no está preparado o no llega a ese nivel, lo cuestiona. Lo cuestiona el hermano: no, ¿esto qué vas a saber? Tú no sabes nada. Tú no sabes más que yo sé más que tú. Entonces eso era lo que sucedía. Yo quiero creer que vivían en una familia común y corriente, válgase la expresión, perdón por la palabra, pero donde había controversias, donde el Señor ya estaba haciendo maravillas, o veían su caminar, y por qué no decirlo, a lo mejor hasta envidia le tenían sus propios hermanos, lo que Él andaba haciendo. A fines de cuentas, sus mismos hermanos, ¿verdad?, pues llegaron a seguirlo y llegaron a trabajar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí tenemos a Santiago, ¿verdad? Santiago es un hombre que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les dijo el Señor? Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. ¿A qué es a lo que voy? El Señor tiene las señales del tiempo. Tiene las señales del tiempo. Fíjense, ya lo leímos en Daniel 12, del 1 al 7. Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Perdón. Juan. A ver, búsquenme por favor, Daniel, ahorita me confundí un poquito. Daniel 12. Sí, Daniel 12, del 1 al 7, por favor, ¿qué dice la palabra de Dios? En aquel tiempo
y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo... Ya, hasta el 7. Hasta el verso 7. Daniel 12:7. Fíjense que les decía hace un momento cómo Daniel, el Señor le daba esa sabiduría de predecir los tiempos. Él predijo tantas cosas, entre esto era el tiempo del fin. Dice que se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, el cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en este libro. Fíjense que es algo muy importante. Eso lo dijo Daniel. Y en Apocalipsis encontramos que nosotros debemos de estar inscritos en el libro de ¿qué? De la vida. Nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos que nos tome en cuenta, que nos escriba en el libro de la Biblia. Fíjense que cuando el pueblo de Israel llega al punto del exterminio, es cuando ya no tenga fuerzas. Aquí este capítulo 12, si nos ponemos a leerlo en conciencia, son tiempos que estamos viviendo, hermanos. Tiempos que se están viviendo. ¿Sí? El verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que aquí nosotros debemos de entender que nada más hay dos caminos, ¿sí? La vida eterna y el lago de fuego, nada más dos. Dice que los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. O sea, son los pecadores, los que no recibieron a Cristo, los que no aceptaron a Cristo como Salvador, los que no le creyeron. Nosotros debemos estar seguros y convencidos que le creímos al Señor, que creemos en la palabra del Señor, que creemos en la promesa del Señor, que creemos en esa vida eterna que Él nos promete. El verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán, o sea, aquellos que creemos y seguimos fielmente la palabra del Señor. Aquellos somos los que vamos a poder entender ese resplandor y darnos cuenta de lo que hay más allá del firmamento. Y sobre todo, aprender para poder enseñar la justicia de Dios a la multitud. Dice que a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros, cuando nos dediquemos o nos pongamos en disposición del Señor y transmitamos la palabra, que esa palabra sea infinita, sea eterna, de acuerdo a los principios, ya lo decíamos, del Señor. El verso 4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué es lo que está pasando hoy, hermanos? Él todo ya lo había predicho Daniel. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, todo tiene su tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué es lo que estamos viviendo? En esta guerra que se está viviendo en el oriente, ¿sí? Están ahorita atacando según a un país, pues, válgase la expresión,
indefenso, o como quieran llamarlo, ¿verdad? Lo minimizaron las potencias, entre esos Estados Unidos, el mismo Israel, ¿sí? Lo minimizaron, lo atacaron, y ahorita le está regresando el tiro. No sé si ustedes han visto noticias, cómo estas personas que creían que no tenían armamento están sacando armas, ¿sí? Armas potentes. Y por eso dice, unos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces creyeron que iban a agarrar un pueblo como cuando agarraron a México, ¿verdad? En la revolución, con sus palitos y sus armas de tierra, ¿verdad? Con que sembraban la tierra. No, se toparon con huesos estos señores. Les están respondiendo. Irán le está respondiendo a Estados Unidos. Ya están respondiéndole. O sea, este es el principio del fin. Es el principio del fin. Son cosas que estamos viviendo que cuando nos damos cuenta y nos podemos saber, a veces es importante informarnos cómo está viviendo el mundo, cómo está viviendo la gente, cómo se está desenvolviendo la gente, qué está haciendo con su tiempo. Guerras y más guerras, y ya lo decíamos hace rato, se predijeron guerras y más guerras. El Señor decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? Yo te quise cubrir como la gallina cubre sus polluelos. Y ahorita Jerusalén está siendo invadida, está siendo bombardeada, ¿sí? De acuerdo a las noticias, ¿no? La realidad exacta no la sabemos, ¿verdad? Pero son cosas que están pasando. El verso 5 dice, y yo Daniel miré, y hay aquí otros dos que estaban en pie, el uno de este lado del río y el otro del otro lado del río. ¿Sí? O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se está disputando ahorita allá en el oriente? ¿Sí han oído del famoso estrecho de Hormuz, algo así? Es lo que se están disputando. El paso de los barcos y no sé qué tantas cosas. Unos de este lado y otros de allá. Y muchos correrán, dice el verso 4. ¿Verdad? Y el otro lado del río dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjense cómo Daniel, si nos ponemos a leerlo, hermanos, de veras que no se necesita mucho, mucho, de veras, gente que de veras tenga mucha sapiencia, mucho conocimiento, porque aquí está el principio del fin. El verso 7 es muy importante, por eso me fui hasta el verso 7. Bueno, todo, ¿no? Todo lo que es la Biblia, pero en este caso, del capítulo 2, el verso 7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Fíjense el último verso lo que dice. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vuelvo a lo mismo de las noticias. No sé si han visto que Israel está usando su fuerza, ¿sí? Pero según lo que se escucha, ya su armamento se está acabando. Ya no tiene defensa. Ya lo están invadiendo. Están destruyendo. Si bien es cierto, es el pueblo del Señor. Es el pueblo del Señor. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. A mí me costó trabajo mucho trabajo me costó introducirme en esto. ¿Sí? Porque algunos, fíjense, y por no decir muchos, y gente de mucho conocimiento, hermanos, gente que sabe, gente que se ha puesto a estudiar la Biblia, gente que sabe precisamente sacar todo lo que es lo de la palabra de Dios y encontrarle pues el entendimiento, ¿no? Y se inclinan hacia unas cosas. Fíjense que en principio la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Que nosotros no
hagamos idolatría, que no idolatremos a nadie debemos de idolatrar. Si en cambio nos damos cuenta, y lo digo en el mundo cristiano, me atrevo a decirlo, y esto no lo digo yo, lo escuché de un pastor de conocimiento, que tiene mucho conocimiento, palabras de él. Hoy en la madrugada yo lo estaba escuchando, o sea que no son palabras mías. Yo lo estaba escuchando en lo que él decía, que la gente se vuelve idólatra. Idolatramos las cosas, idolatro mi carro, mi casa, mi bandera, y tantas cosas idolatramos. Y en el mundo cristiano nos han hecho creer que idolatremos a Israel, a Jerusalén. ¿Sí? También llegué a escuchar a un predicador que decía, ¿sí? Decía,